Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos un tema que estoy segura, les va a encantar. Si eres fanático de las series turcas, de la actuación y por supuesto, de la química que traspasa la pantalla, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha causado un revuelo increíble en el mundo del entretenimiento. Hande Erçel ha revelado el secreto detrás de la serie de Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Parece que nuestra querida Hande ha abierto la caja de Pandora y nos ha dado pistas, o quizás algo más que pistas, sobre lo que hace tan especial a esa producción que conquistó a millones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las posibles razones de su éxito y en lo que esto podría significar para el futuro. Antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia en cuestión ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans. Hande Erçel, la protagonista indiscutible de Senkalkapm, ha hecho unas declaraciones que han puesto a todos a especular. Para aquellos que no estén familiarizados, Senkalkapm fue un fenómeno. La historia de Eda, una aspirante a arquitecta que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario, interpretado por Kerem Bürsin, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo destacaba por su trama romántica y a veces cómica, sino especialmente por la increíble conexión entre sus protagonistas, Hande y Kerem. Una conexión que para muchos iba más allá de la ficción. Pues bien, Hande en una reciente entrevista o quizás en una publicación en sus redes sociales, ha insinuado que el secreto de la serie no es solo la buena escritura del guión, ni la dirección, ni siquiera el presupuesto. Si bien todos estos elementos son importantes, según Hande hay algo más intangible, algo que nació orgánicamente entre ella y Kerem, y que se transmitió directamente a la pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ella habló de la confianza, de la complicidad y de una profunda admiración mutua que se desarrolló durante el rodaje. No se trata solo de actuar, sino de sentir lo que estás actuando. De creer en tu personaje y en la relación que estás construyendo. Imaginen por un momento el set de rodaje. Horas y horas juntos compartiendo escenas, enfrentando retos creativos. Es natural que se formen lazos. Pero lo que parece haber sucedido entre Hande y Kerem fue, según se desprende de sus palabras, algo especial. Ella mencionó cómo se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, cómo se motivaban a dar lo mejor de sí, y cómo esa energía positiva se reflejaba en cada escena que filmaban. No era solo un trabajo sino una experiencia compartida, construida sobre una base sólida de respeto y quizás de algo más profundo. Ahora, ¿qué significa esto exactamente? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, Hande podría estar simplemente elogiando la profesionalidad y la buena relación laboral que tuvo con Kerem. Y eso, créanme, ya es un factor importantísimo para el éxito de cualquier producción. Cuando los actores se llevan bien y se complementan, la magia ocurre. Las miradas, los gestos, la forma en que interactúan, todo fluye de manera más natural y convincente. Y en Senkalkapm, esa naturalidad era palpable. Veíamos a Eda y Serkan no como dos actores interpretando roles, sino como dos personas reales viviendo una historia de amor. Por otro lado, y aquí es donde entra la especulación que tanto nos gusta, las palabras de Hande podrían estar apuntando a esa famosa química que existía entre ella y Kerem. Sabemos que en la vida real, también tuvieron una relación sentimental por un tiempo. Y aunque ahora hayan tomado caminos separados, es innegable que la intensidad de su relación personal influyó en la forma en que interpretaron a Eda y Serkan. Quizás ese secreto que Hande revela es precisamente la verdad de sus sentimientos, la autenticidad de su conexión, que se filtraba en cada beso, en cada abrazo, en cada diálogo apasionado. Hande ha sido muy cuidadosa al expresarse como suele ser. No ha dicho explícitamente el secreto fue que nos enamoramos, pero ha dejado caer perlas que sugieren esa dirección. Ha hablado de entenderse sin palabras, de leerse las intenciones en los ojos, de crear un lenguaje propio en el set. Y todo esto, señores y señoras, es el combustible perfecto para una historia de amor en la ficción.
Cuando hay una conexión genuina, el público la siente. Y las audiencias de ese. En Calcap sintieron esa conexión con todas sus fuerzas. Además, hay que recordar el contexto. La serie se convirtió en un fenómeno mundial en un momento en que el contenido turco estaba ganando terreno internacionalmente. Sen Calcap fue una de las pioneras en esa ola, y gran parte de su éxito se debió a que logró conectar emocionalmente con personas de diferentes culturas y orígenes. Y esa conexión emocional, a menudo, nace de la autenticidad de los sentimientos que se transmiten. Hande también mencionó la importancia de la vulnerabilidad. Dijo que se sentía cómoda mostrando sus miedos, sus inseguridades y sus momentos más débiles frente a Kerem, y viceversa. Esa apertura mutua, esa voluntad de mostrarse tal cual son, es fundamental para construir una relación creíble, tanto en la ficción como en la vida real. Y ese nivel de confianza, que se percibe en pantalla, es lo que hace que los espectadores se involucren emocionalmente con los personajes y su historia. Pensemos en algunas de las escenas más icónicas de la serie. ¿Qué las hacía tan especiales? No era solo la trama, era la forma en que Eda y Serkan se miraban, la manera en que sus cuerpos se buscaban, la tensión que se sentía en el aire. Y si los actores no estaban genuinamente conectados en ese momento, si no había una chispa real, esa magia difícilmente podría haber sido capturada. Hande, al hablar del secreto, parece confirmar que esa chispa era real y que fue intencionalmente cultivada y aprovechada en la serie. Otro aspecto que Hande resaltó fue la importancia del respeto profesional. Mencionó que Kerem siempre la impulsó a dar lo mejor de sí, y que ella hizo lo mismo con él. Se desafiaban mutuamente, se criticaban constructivamente y se celebraban los logros. Esa dinámica de equipo, ese deseo compartido de hacer un gran trabajo, es un motor muy poderoso. Y cuando se combina con una conexión personal, el resultado puede ser explosivo. La serie, en su momento, también fue criticada por algunos por ser demasiado predecible o por tener tramas un tanto rebuscadas. Sin embargo, incluso los críticos más duros reconocían la química entre los protagonistas. Y es ahí donde entra el factor que Hande parece haber revelado. La química no se improvisa, se cultiva. Y cuando se cultiva con autenticidad, puede superar las debilidades del guión y hacer que una serie sea inolvidable. Además, el público siempre tiene un sexto sentido para detectar la falsedad. Si una pareja en pantalla no tiene química, si sus interacciones se sienten forzadas, los espectadores lo notan inmediatamente. Y en el caso de Hande y Kerem, la química era tan potente que trascendió la pantalla y se convirtió en tema de conversación constante, incluso fuera de la serie. Las declaraciones de Hande vienen a confirmar que esa conexión que vimos era, en gran parte, una manifestación de una relación genuina y de un respeto mutuo muy profundo. Es fascinante pensar en la cantidad de factores que intervienen en el éxito de una serie. El guión, la dirección, la actuación, la música, la edición, pero a veces hay un ingrediente secreto que no está escrito en ninguna parte, pero que lo cambia todo. Y parece que Hande Erçel, al compartir sus reflexiones, nos está diciendo que ese ingrediente secreto en Sen Calcap fue la profunda conexión y complicidad que ella y Kerem Bürsin lograron construir. Esta revelación, aunque sutil, tiene implicaciones importantes. Para los fans de la serie, es una confirmación de lo que muchos ya intuían, que había algo especial entre Eda y Serkan, algo que iba más allá de la actuación. Para los aspirantes a actores o creadores de contenido, es una lección valiosa sobre la importancia de la autenticidad y la conexión humana en la narración. Hande también habló de la suerte. Dijo que a veces simplemente te cruzas con la persona correcta en el momento adecuado, y que cuando eso sucede, se crea una sinergia increíble. Y esa sinergia, según ella, fue clave para el éxito de Sen Calcap. No se trataba solo de talento individual, sino de cómo su talento se complementaba y potenciaba mutuamente. Podríamos pasar horas analizando cada palabra que Hande ha dicho, cada gesto que ha hecho en sus entrevistas. Y es que cuando una figura pública de su calibre revela algo tan personal y a la vez tan relevante para el éxito de un proyecto, el interés se dispara. Y es natural, porque todos amamos las historias de éxito, y más aún cuando provienen de conexiones humanas auténticas. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, las declaraciones de Hande Erçel sobre el secreto de la serie de Kerem Bürsin, Sen Calcap, giran en torno a la profunda conexión, complicidad y admiración mutua que desarrolló con su coprotagonista. No se trata solo de un buen guión o una dirección acertada,
sino de una química genuina que nació en el set y que se transmitió de manera innegable a la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Ella ha insinuado que la confianza, la vulnerabilidad compartida y el respeto profesional fueron pilares fundamentales para crear esa magia que hizo de la serie un fenómeno. Y en el fondo creo que todos podemos estar de acuerdo en que esa autenticidad fue lo que hizo que Eda y Serkan se sintieran tan reales y que su historia de amor nos llegara tan hondo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado descubriendo este posible secreto detrás de una serie tan querida. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la conexión personal entre Hande y Kerem fue el factor determinante para el éxito de la serie? ¿Qué otras series conocen que hayan triunfado principalmente por la química de sus protagonistas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, por favor, regálenme un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que todos estemos al tanto de esta interesante revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Dando clic al botón de suscripción y activando la campanita, se aseguran de estar siempre conectados con lo último del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.